Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día. Gracias por su sintonía a través de este canal y sobre todo permitirme estar dentro de sus hogares. Pues les cuento que el perfil de esta semana es sumamente interesante. Con él vamos a hablar de liderazgos. Estamos hablando del hacedor de líderes César Boyero, y con él vamos a hablar de interesantes temas. También es coach de vida y tiene más de 20 años de experiencia en este tema. Así es que con él vamos a hablar también sobre líderes aquí en República Dominicana, los nuevos liderazgos que están fluyendo, pero también vamos a conocer un poquito más de él a nivel humano. Así es que no le cuento más, vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos desde aquí, desde el Hotel Radisson, vamos a hablar con el perfil de esta semana, el hacedor de líderes, César Boyero. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y como anuncié inicialmente, hoy tengo conmigo, señores, a un coach de vida, además de asesor y, como él dice, creador de líderes, César Boyero, a quien le doy la bienvenida a Perfiles. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Gracias, Lorena, y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, pues me siento feliz. Una mujer como tú, que por fin tengo el honor de compartir este escenario. Siempre que nos vemos en los pasillos, sí, comentamos con algunos clientes, pues te digo que me encanta el trabajo que haces y tengo el honor de compartir con todos ustedes en Perfiles. Así es. ¿Por qué hacedor de líderes? ¿Por qué? Bueno, tú sabes que todo comenzó con un grupo de personas cuando estábamos perfilando la marca, cuando estábamos hablando acerca de qué era realmente el cómo queríamos vender el concepto. Y estábamos buscando varias opciones y una persona se le ocurrió decir, pero es que lo que tú siempre te has dedicado es precisamente a formar líderes, a formar recreadores, a formar personas que tengan tendencia de poder. Tú eres un creador. Y de creador pasamos a hacedor y se quedó como el hacedor de líderes. Al principio debo confesar que me hizo un poco de ruido, me preocupó un poco el tema de que se viera como con ego, como que se viera con tú sabes. Tuvo ruido, te dijeron algo, ¿por qué hacedor de líderes y ese término? No, mira, me lo han recibido con agrado y algunas personas más bien lo refuerzan, y por lo contrario lo que siempre veo es un refuerzo positivo, porque al final lo que yo hago es trabajar con líderes en su formación, en su carácter, en su capacidad del hacer. Así es, César, tú tienes más de 20 años de experiencia. Así es. Ya en esta área, y siempre como que surge esa inquietud, ¿un líder nace o se hace? La verdad es que todos tenemos capacidad de liderazgo, todos, Lorena, todos nacemos con el poder de liderar. Lo que realmente ocurre, lo que es la diferencia, es que algunas personas nacen con algunas capacidades diferenciadas, intrínsecas, que de repente tú ves unos rasgos ya innatos, una esencia, algo, y otra persona se hace competente para desarrollar el liderazgo. Ese es como el que nace con el talento para la música, el que tiene talento de oído y el que se forma estudiando académicamente para ser músico. Ahora, lo interesante para todas las personas que nos están escuchando, más allá si usted cree que nació o no para ser líder, es que tenga en cuenta que el liderazgo es una competencia, es una habilidad blanda que usted puede desarrollar. ¿Cómo una competencia? Es una competencia, tú te haces competente para, o sea, aprende a desarrollar la habilidad para aprender a liderar. Porque una cosa es ser el más simpático, ser el más agradable, decirle a la gente lo que tiene que hacer, o sea que hay que hacer algo, organizar alguna rápidamente. Iniciativa. Y otra cosa es que tú te puedas plantear objetivos, que tengas la capacidad de establecer metas, que realmente puedas movilizar a un grupo de personas para que trabajen en función de un trabajo específico, de que puedas lograr cosas concretas, que puedas motivar de manera asertiva, porque eso es otra cosa. O sea que el líder se crea. El líder termina desarrollándose. Más que se crea, se desarrolla. Se busca su fuerte. Se forma y se define en función de lo que finalmente se quiere convertir. De acuerdo a como tú decías, las habilidades o las cualidades más fuertes que tenga. Inclusive depende de las circunstancias. Muchas veces las mismas circunstancias son las que te obligan a definir un liderazgo que tú no lo tenías
previsto. Por ejemplo, estas personas cuando ocurre una situación de emergencia o una situación de crisis y de repente tú la ves que es la más callada y es la que tiene en dónde están los puntos de salida, qué es lo que tiene que hacer, es la que conoce los procedimientos y termina empoderándose frente a un grupo de personas que los nervios los sobrepasan y no saben cómo comportarse. Ok, por ejemplo, el crear líderes, y coach de vida. Son dos términos, supongo, muy diferentes. Sí, o tal vez se relacionan. Pero se mezclan. Se mezclan. Entonces, me gustaría en mi estilo y en lo que yo hago, de alguna manera se mezclan, porque yo lo que busco es que cada una de las personas, cada una de las almas que pasa por mi vida, aprendan a desarrollar las capacidades que tienen dentro de ellas. Capacidades como el liderazgo, capacidades como la inteligencia emocional, capacidades como... Que hay muchos aquí que les falta esa inteligencia emocional, Dios mío. Bueno, a todos nos falta un poquito de inteligencia emocional. En esa Cámara de Diputados, eso truenan así a cada rato, algunos diputados y senadores sobre todo. Ahorita acabo de tener una experiencia en la Cámara de Diputados y también con los regidores y alcaldes, fue bastante interesante. Es verdad. Formándolo precisamente en función de todo lo que tiene que ver la oratoria, y eso me parece muy interesante, Lorena. Es que aquí no se forman, ellos no se forman. Bueno, pero tengo que decirte la vida los lleva acabo a ellos, de tener diputados, una oportunidad senadores, maravillosa alcaldes, de compartir con estas personas. Y estaba muy presto precisamente a entender de qué va esto del liderazgo, de qué va esto de la oratoria, qué significa esto de tener los pilares comunicacionales claros, de informar, de comunicar. Así que nos fue bastante bien, fue una experiencia bastante interesante. Siguiendo con la pregunta que te hice, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un coach de vida y ya tú me dijiste lo que es un asesor, o sea, crear líderes? Pero un coach de vida, o sea, la diferencia para que el público pueda entender. El coach es una persona que se basa en la mayéutica de Sócrates. Y la mayéutica es el arte de hacer preguntas reflexivas. Cuando usted trabaja con un coach, lo que usted se va a encontrar, primero él va a definir el aquí y el ahora, en dónde usted está parado, cuál es su punto de partida, cómo se encuentra usted hoy. Eso es como un psicólogo, ¿no? No, no es como un psicólogo, ya te voy a hacer la diferencia entre un psicólogo y un coach. Él se para y te ubica de cuál es tu punto de partida, qué es lo que tú no quieres hoy, cuál es el área que tú quieres mejorar o cuál es la meta que tú te quieres plantear, cuál es el objetivo que quieres alcanzar, cuál es la situación que tú no quieres en tu vida y hacia dónde te quieres dirigir. Y el coach lo que hace es encontrar a través de la pregunta lo que ya tú sabes, lo que tú entiendes, porque no hay nadie en que te conozca más que mejor ti mismo. Que claro, a ti mismo. Dios y tú mismo. Exactamente. Entonces, cuando tú te planteas algo sobre tu vida, probablemente es que ya tienes una visión clara de lo que tú quieres. Lo que pasa es que nos encontramos como espejismo, como sombras. Como que no sabe cómo llegar, el temor. Exactamente. No nos permite tomar decisiones con claridad. Por ejemplo, el miedo a veces nos sobrepasa, sí, o la incertidumbre la incertidumbre de si estamos claros en lo que queremos realmente, o tener la visión, o definir una visión de lo que queremos, o cuáles son los valores que nos definen para poder trasladarnos en función de lo que realmente queremos. Entonces el coach de vida lo que hace es ayudarte a que tú tengas una radiografía de ti misma en función, o de ti mismo, en función de qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres ir, hacia dónde te quieres dirigir, cuál es tu estado inicial y finalmente cuál es tu estado final. Parte de lo que no quieres a lo que sí quieres en tu vida. Y para eso se establece una línea de tiempo, objetivos y metas que semanalmente, de acuerdo a lo que se configure de cuántas sesiones van a hacer, pues el cliente... No, y de acuerdo a lo que él quiere también. El cliente va evaluando y va revisando cómo está alcanzando esas metas. Ok. Por ejemplo, tú decías inicialmente, y esa palabra me llamó la atención, que tú creas líderes, o sea, de poder. O sea, tú tienes como esa facilidad de crear líderes que deseen, por ejemplo, lograr el poder, y no obligatoriamente tiene que ser la presidencia, puede ser, no sé, una diputación, una senaduría, a nivel empresarial, o sea, todo depende. Háblame un poquito con relación a esto, porque yo sé que actualmente tú tienes muchas personas a quien tú estás asesorando. Sí. Háblame de eso. Realmente lo que hacemos es partir de entender qué es lo que tú quieres en la vida. Eso es lo más importante, Lorena. ¿Qué es lo que tú quieres de tu vida? Definirlo, determinarlo y establecer un plan de acción.
Cuando yo hablo de liderar tu vida, estamos hablando frente a las muchas situaciones, lo que tú me decías el día de hoy, el tráfico, los desafíos, el tema económico, o sea, todo lo que no depende de ti, de alguna manera... Que tú no puedes controlar. Que tú no puedes controlar, de alguna manera te afecta. Sí. ¿Y de qué manera te afecta? Pues se presenta el autosaboteo, se presenta la duda si realmente tomaste una buena decisión. Gracias. Comienzas a discutir con tu equipo de trabajo, pierdes un poco la confianza, te desesperas, empiezas a tomar decisiones de manera desproporcionada, o sea, no estás alineado realmente con lo que tú quieras. Entonces lo que hace una persona como yo y a lo que yo me Pero eso no es dedico, parte de un proceso a veces, cuando pasan ese tipo de cosas. Es que la vida es un proceso. Para tal vez tú poder enfocarte y es saber que lo la que vida es precisamente un proceso. Y lo que hago yo con cada uno de estos clientes que tú bien conoces es ayudar. No, yo no conozco, yo quiero que tú me digas. Si los conoces. No. Es empezar a organizar y colocar en un orden lógico y de acuerdo a sus intereses lo que realmente ellos quieren lograr. O sea, porque la verdad que el problema que se nos presenta es que empezamos a saltar. Entonces empezamos a recorrer diferentes caminos. Y esos caminos, en vez de acercarnos a lo que realmente queremos, alejan los objetivos. lo que hace es alejarnos del objetivo. Eso es autosaboteo, tan sencillo como eso. Entonces, lo que hago yo es alinear en función de qué es lo que tú quieres, cómo lo quieres lograr y cuáles son las herramientas que tal vez te faltan para poder alcanzar ese objetivo. Ok, ya para antes de irnos a la pausa, actualmente tienes, ¿verdad?, algunas personas que estás asesorando a nivel político, a nivel empresarial, me imagino que también como coach de vida. Háblame de esa experiencia, porque yo sé que tú tienes grandes mujeres, grandes amigas, mujeres que, bueno, una de ellas, me reservo hasta el nombre, pero yo digo que es una de las mujeres que representa a la mujer dominicana, Así sea, es. a todos los niveles. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia? Cada vez más, ¿cómo se preocupan en fomentar un liderazgo, en saber qué tienen, qué no? Porque no es como antes. Y escúchame que también me pueda extender un poquito. Porque antes, por ejemplo, líderes como Peña Gómez, Balaguer, entre otros, ¿verdad?, que ya son parte de la historia dominicana a nivel político, tal vez eran líderes innatos, o sea, es como una forma de hacer política de manera diferente, pero ahora los líderes, como tú dices, se preocupan en fomentar y en desarrollar y fortalecer eso que tienen. Entonces, te hice más o menos dos preguntas a la vez, pero antes de la pausa me gustaría que nos hablara un poquito de esto. Yo creo que lo más importante, y usted que nos está viendo hoy en Perfiles, hoy sábado, Háblame de las clientes. lo más importante es que los líderes hoy están entendiendo de que no pueden solos. Y eso es fundamental. Antes, nosotros pensábamos que tú podías lograr cosas de manera individual. Hoy queda más claro que nunca que usted necesita conformar equipos de trabajo. Y a través de esos equipos de trabajo, para poderlo liderizar de manera adecuada, usted se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque en algún momento usted tiene que ser un líder autocrático, en algún momento usted tiene que ser un líder orientado a respuestas, en algún momento usted tiene que ser un líder democrático, un líder laissez-faire. O sea, hay diferentes corrientes de liderazgo. Mira, para que vean, hay diferentes liderazgos. Hay diferentes corrientes de liderazgo que usted tiene que reconocer primero cuál es mi estilo de liderazgo. O sea, en dónde yo me siento más cómodo y en dónde yo funciono mejor. Pero después tengo que entender que en mi formación yo tengo que manejar los perfiles y cada una de las características, cada uno de los perfiles de cada una de las características que conforman el liderazgo. ¿Por qué? Porque hay un momento que usted tiene que ser autocrático. No hay espacio para discusión, no hay espacio, y sobre todo cuando su vida está, por ejemplo, corriendo en peligro. O ¿Cómo cuando, así? Sí, de repente que hay unas decisiones, de repente se presenta una conmoción social y usted tiene que tomar decisiones en donde usted no puede consultar. Usted sabe lo que tiene que hacer y coloca el plan de contingencia en acción. Hay otros momentos, por ejemplo, cuando estamos realizando en las empresas privadas clima organizacional. Bueno, cuando estamos en el clima organizacional, tú necesitas un liderazgo conciliador en donde las partes puedan intervenir. Donde y que tú puedas delegar donde también. Donde tú puedas delegar, donde tú puedas
permitir que se desarrollen microclimas y que Exacto. esos microclimas te permitan crear el gran ambiente Para que del la tú empresa pueda fluir. Para que la empresa pueda fluir. En fin, los políticos y los empresarios hoy están entendiendo la importancia inclusive de lo que es la comunicación, porque la comunicación juega un papel importante. Sumamente importante. Es parte de es la columna vertebral, yo diría, de cualquier, tanto de un líder como también de una empresa. Yo creo que tú sepas que muchas veces inclusive nos cuesta diferenciar de cuándo debemos informar y cuándo debemos comunicar. Hay una diferencia entre esas dos. Y lo que un líder normalmente tiene que estar ubicado es en la comunicación, que es bidireccional, donde hay un emisor, un receptor, hay un canal y hay una información que amerita un feedback, una retroalimentación continua. Entonces, cuando tú no tienes la claridad de eso y lo que te acostumbra es solamente a informar, probablemente estás colocando una aberración en el estilo de liderazgo que te termina afectando. Los líderes hoy lo están entendiendo y están aprendiendo sobre eso. Y estas mujeres de las que tú comentas, pues de las cuales me siento muy orgulloso. Hembras y hombres, pero más veo más figuras femeninas. Tú sabes que por un ejercicio que me tocó hacer por una persona X, hice un ejercicio y yo no me había dado cuenta de que en los últimos tiempos llevo casi 35 mujeres atendidas. Wow. Y me hice consciente de esa realidad. No lo había, ¿A nivel político? No, político y empresarial y de vida, que no coach, ya sea como parte, pero como quieras. Sí, porque una cosa es en el ámbito político, claro, una cosa es en el ámbito empresarial y otra cosa es en el life coach, en la vida. Pero en toda esa gama, y me pareció sumamente curioso, y esa misma persona pues me hizo ver de que de alguna manera me he ido por allí atendiendo divorcios, situaciones de divorcio, situaciones de emprendimiento, situaciones con los hijos, situaciones emocional, situaciones de desarrollo personal, analizando su criterio, definiendo su estilo de liderazgo, encontrándose con su propio ser y su propia esencia, y definitivamente dentro de esas 35 mujeres, todas hoy ocupan lugares importantes de la cual yo me siento bastante orgulloso. Qué bueno, César. Bueno, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a hablar del liderazgo en República Dominicana, los nuevos líderes de República Dominicana. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana es el asesor político, coach de vida, hacedor de líderes, César Bollero, y con él hemos hablado interesantes temas sobre lo que él está realizando actualmente, liderazgo, coach de vida. Pero tú sabes, César, que dejé una preguntita en el bloque anterior y es sobre los nuevos liderazgos que estamos viendo en República Dominicana, liderazgos no tradicionales. Y me gustaría que nos hablara un poquito con relación a esto. ¿Qué te parece? Hemos visto líderes de 30, 31 años, 32 años, y como que ya esos liderazgos que uno ve, observaba anteriormente, o sea, ya han quedado atrás. Ha surgido otro liderazgo, no sé si me voy a entender. Háblame un poquito con relación a esto. Bueno, yo creo que lo más que te puedo decir en ese sentido es que la República Dominicana indiscutiblemente se está renovando en función de crear nuevas creencias, nuevas tendencias. Este tema de la juventud ya tiene un tiempo forjándose y la verdad es que los jóvenes de República Dominicana han venido dominando espacios de manera interesante. Ahora hablamos de quién es el joven que llegó a la Asamblea, al Congreso, el más joven, cuál es el joven más votado, vemos participaciones interesantes con propuestas interesantes, vemos cómo a través de las redes sociales los jóvenes están haciendo vida y están participando de manera activa, así que yo creo que como de no manera están de positiva, espalda a los problemas sociales no están de del espalda. país. Más sin embargo,
en algunos momentos no podemos olvidar de que hay una debilidad en el sistema educacional y que no todos los jóvenes están en el mismo nivel. Y yo creo que allí nosotros y las personas que nos están viendo aquí en Perfiles tienen que prestar mucha atención de quiénes son estos liderazgos, quiénes son esas personas y si realmente están formadas para los diferentes cargos para lo que están optando. Por ejemplo, tú me hablabas del tema de los diputados y pudiéramos hacer una pregunta. ¿Realmente todos los diputados que están en el Congreso están preparados para esa función? ¿Te la respondo? No. ¿Lo respondió ella? No, es la verdad, no. La verdad es que allí yo celebro que en este momento los diputados estén preparándose, estén educándose. Bueno, hace aproximadamente un mes. Pero la verdad, Lorena, y todo el que me está viendo, yo creo que tiene que compartir esta idea, es que antes de llegar allí nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos, tenemos que saber qué significa legislar, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades que tienes que tener como político, si realmente estás conectando como político, si realmente lo que estás ofreciendo eres capaz de lograrlo. O sea, yo creo que todavía hay muchas nebulosas en donde tenemos áreas de mejora importantes y que todas las personas que nos están viendo hoy tienen que saberlo y tienen que estar conscientes de eso. En los países de la región estamos viendo estos nuevos outsiders. Yo diría como que son los cristos que vienen supuestamente a salvar al país de la crisis que está pasando. Yo digo que eso tiene doble filo. Porque como pueden ser buenos, no pueden ser buenos. O sea, como puede ser tal vez una persona democrática, puede ser un dictador, ¿no? O sea, se puede quedar allí. O sea, no sabemos a quién estamos escogiendo. Y me gustaría saber tu opinión con relación a esto, porque tú dices, y como una persona que viene de la nada dice, hoy yo me levanto, quiero ser presidente de la República, o sea, elabora un discurso, porque ahí es que vamos. El líder se crea, nace con cualidades, pero como tú dices, se desarrolla. Entonces, viene esta persona con un discurso que va acorde a los nuevos tiempos, las necesidades que tienen estas personas, y se queda. Pero lo que usted tiene que estar pendiente de cuáles son los hechos reales, qué es lo que ha hecho a su corta edad, qué es lo que realmente, cuál es la capacidad que tiene que hacer, que tiene de hacer, en dónde ha estudiado, de qué manera se ha preparado. Si su discurso está a tono con la realidad del país y si realmente tiene arrastre político. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tener el ojo, hay que colocar el acento. No de que por salir de una cosa y después entrar en otra cosa peor. No, porque es que hay mucha gente que habla bonito porque se preparan para hablar bonito y tienen equipo para hablar bonito. Pero es que lo que nosotros necesitamos en la República Dominicana va más allá de hablar bonito. Estamos hablando de cuáles son los hechos concretos que realmente nosotros podemos lograr. Y por ejemplo, lo que están ejerciendo la jefatura como diputados dentro del Congreso tienen una responsabilidad importante, por ejemplo, sobre las nuevas leyes que hay que... Las reformas. Que hay que aprobar. Entonces, ¿cuáles son los intereses Código en función penal, de la República claro. Dominicana? ¿Cuáles son los intereses que hay que defender en función del ciudadano de a pie? El que realmente necesita que esa reforma tenga un sentido. Porque hemos escuchado mucho y todas las tendencias económicas dicen que la República Dominicana ha mejorado. Y ciertamente ha mejorado. Todos los índices bursátiles y económicos así lo definen. Pero el ciudadano de pie no lo está sintiendo. Entonces, este liderazgo tiene que, a través de toda esta reforma, sus preocupaciones van enfocadas en función de cómo ese ciudadano realmente recibe estos beneficios y cómo nosotros estamos cuidando a esa persona desprotegida. Así es. Tú sabes que me gustaría saber tu opinión con relación a estos líderes que tú crees que realmente están bien asesorados, de que están bien cuidados, de que sus hechos, su discurso, todo va enlazado. ¿Cuáles serían esas figuras que tú me podrías decir? Vamos a poner, yo te la voy a segmentar. Dentro de los jóvenes, ¿cuáles? 3 opciones. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos jóvenes que tú dices, no, estos son los nuevos liderazgos, aquí descansa el futuro de la República Dominicana y estos serían los próximos presidentes de la República Dominicana? La verdad que Lorena me está metiendo en un compromiso. No, pues sí, Lorena me está metiendo en un compromiso. Yo tengo que aprovecharte, no, eso no es compromiso. Ha fijado una posición. No, fija una posición, no. Pero aquí tu parecer hasta ahora. Yo quiero, y David esto Collado. es importante. David Collado. Esto es importante para todas las personas Omar que nos Fernández. están viendo el día de hoy.
cada uno de nosotros tenemos una percepción No cae en de gancho. quién es el liderazgo que más nos conviene. Pero cuidado y te están vendiendo un pote de humo, no caigas en percepción. ¿Y cómo yo sé que, por ejemplo, es una nube de humo? Analiza su capacidad de hacer, qué es lo que realmente está diciendo, pero no lo que está diciendo en las redes, sino ve qué es lo que está haciendo en obras concretas. ¿Quiénes están resolviendo los problemas básicos? ¿Quiénes están resolviendo los problemas de agua? ¿Quiénes están resolviendo los problemas de luz? Pero, por ¿Quiénes ejemplo, están resolviendo los problemas económicos? César. ¿Quién realmente se está conectando con usted y lo está visitando en momentos de campaña? Que no es campaña, perdón. Esas son las personas y los personajes que usted tiene que ver que están allí. César, David Collado, ¿qué opinión te merece? ¿Lo ve bien asesorado? ¿Va bien encaminado? Todas las personas que nos ven saben que David Collado es una persona que siempre ha estado bien asesorado. Pero David tiene un en contra. Como persona, como individuo, tiene una buena marca, pero no tiene estructura política. Y tiene un problema en el PRM en ese sentido. Entonces ahí hay mucha tela que cortar. Aunque en los últimos tiempos ha estado haciendo un esfuerzo importante por fortalecer esa estructura. Omar Fernández. Omar Fernández es un joven interesante, un joven que cuida su imagen, tiene un grupo de asesor que realmente está haciendo un trabajo extraordinario, pero además es un joven que educativamente hablando está formado. Pero hay que tener mucho cuidado, todavía hay mucha tela que cortar y hay unos pasos y hay unos procesos que hay que vivir. Y hay que tener cuidado que no lo estén forzando a un destiempo. A un destiempo. Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel es uno de los dominicanos bien formados en la República Dominicana, que apenas tuvo un año y algunos meses dentro de la jefatura en economía. Lo hizo bastante bien. Le tocó como ministro de Economía manejarse en términos de lo que fue la pandemia COVID. Lo hizo bastante bien en ese periodo. Pero además representa a la República Dominicana porque es uno de los dominicanos que está en Harvard y que actualmente viaja y viene y lo vemos en la calle haciendo un trabajo por el ciudadano a pie. Carolina Mejía. Y que ha sido uno de los críticos importantes de la oposición, sí, pero con criterio. Exacto. Y Juan Ariel tiene algo que me gusta mucho, de que cuando él hace oposición, él lo hace en una línea con respeto, no critica por criticar, y yo creo que eso es una tarea que muchos dominicanos deberían aprender y muchos latinoamericanos también deberían asumir, de que criticar de lo que no está bien y fortalecer lo que está bien. Y él se ha dado la tarea también de decir que está bien. Carolina Mejía. Carolina es una persona interesante, hemos visto un trabajo a través de la alcaldía bien loable, tiene una estructura, tiene un nombre, es una persona que se sabe defender bien y representa los pilares de la mujer. Y yo creo que está haciendo un buen trabajo. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña. La vicepresidenta, bueno, la conocemos en estos últimos tiempos, ha hecho el trabajo que le corresponde, está manejando el equilibrio entre los factores económicos, ha podido representar muy bien al país y bueno, y algunos la asoman como una posible outsider del presidente para el 28, no sabemos qué puede pasar y la verdad que tiene buenas relaciones, se ha estado preparando, si ustedes revisan los discursos de la vicepresidenta al inicio de la gestión y lo que está haciendo el día de hoy, está dando unos cambios bastante interesantes, no sabemos si realmente está aspirando. Y esa es la pieza que tiene el presidente Luis Abinader para el 28. Eso lo está diciendo Lorena. No, yo estoy diciendo que nadie sabe porque veamos son de las el cosas. 28 para ver qué es lo que usted ojalá fuera una mujer. Ojalá fuera entiendo. una mujer. El presidente Luis Abinader, ¿qué te parece? Su figura que incluso yo digo que ha marcado un antes y un después. O sea, muere ese liderazgo que hemos visto en el país, pero renace otro liderazgo que él representa como esa juventud, ese nuevo liderazgo. Yo creo que el presidente, a mi parecer, es digno de estudio y de análisis, porque si alguien ha demostrado la importancia de la resiliencia ha sido él, a través de los fracasos que tuvo antes de lograr llegar a la presidencia, las negociaciones, hay algunos momentos de que los partidos minoritarios no quedaron bien con él y hoy ha sabido reivindicarse, hoy ha sabido negociar de una manera diferenciada. Es un presidente que está colocando un coto a la reelección.
Pero además, si usted también ve la capacidad discursiva que él tenía en el pasado versus la que tiene hoy, también vemos a un presidente completamente ¿Ha sido bien distinto. asesorado el presidente? Indiscutiblemente ha sido bien asesorado. Sí. Amén de que si estemos de acuerdo o no con algunas políticas. No, claro, que pero a eso es nivel de otra cosa, imagen, porque tiene de- que ver con percepción. Pero a nivel de imagen, no se puede negar que se han tomado en cuerpo su parte Por anatómica ejemplo, Chacabana, y física, lo vemos su diferentes ropa, Chacabanas, sacos su y capacidad corbata. discursiva ha Sí. mejorado No increíblemente, mucho, pero no. por mucho, sus indéresis al momento de desarrollarse, inclusive la forma con que está liderando las reuniones de gabinete y ministerial, y cómo está tomando las decisiones, en un caso de estudio desde el punto de vista del liderazgo y desde el punto de vista del deber ser en la figura del político. Para ir cerrando, el doctor Leonel Fernández, ¿qué te parece? El doctor Leonel Fernández es un referente en la República Dominicana. Se quedó atrás el doctor Leonel indiscutiblemente. Fernández ¿Perdón? a la hora de hacer política, se quedó un poquito atrás, ¿tú crees? Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber hasta cuándo ya. Quizás eso sería el tema. ¿Hasta cuándo ya? Ahora, ¿hasta cuándo ya en la vida pública y en lo que tiene Tú que ver como figura. en lo que tiene que ver tú como figura? Porque él ahora es que le queda quedar en la generación de relevo. Y yo creo que es allí donde el presidente Fernández tiene un trabajo bastante De cultivar importante, otro liderazgo dentro de su cultivar partido. otro trabajo, de seguir la lucha desde otro espacio, de ser un mentor de grandes figuras. Así es, y ya para finalizar, Danilo Medina. Ya quedó atrás ese liderazgo de Danilo Medina. Dentro de su partido, bueno, lo podemos ver como el presidente o debería de ceder nuevamente. Bueno, él no lo va a ceder esa posición política como presidente del partido. Que se pensó que sí, pero no. Yo creo que el presidente Medina es digno también de un caso de estudio. ¿Por qué? Porque el Espérate, que presidente eso está Medina interesante. Logró quitarse los escollos que no le permitían ser presidenciable. Llegó a ser presidenciable. No, eso sí. No, en ese tiempo Llegó a sí. ser presidenciable. Crearon una figura excelente. Llegó a ser presidenciable, metió miedo en función de lo que eran las supervisiones y llegar de manera inédita que no tenía precedentes. Luego una reelección, logró hacer cambios importantes, logró meterse en temas importantes. Hizo parte de la comunidad internacional en todo lo que estaba pasando con Petrocaribe y todas estas cosas, cuando Chávez, Dominicana tuvo un lugar importante, pero de repente el presidente Medina Como que fue eso se esfumó. el mismo encargado de destruir los pilares de lo que se había convertido el PLD. El PLD había sido un partido de formación, de criterio, de estructura. Nadie podía contra el PLD y de repente, a través de su propio liderazgo y por razones que solamente él sabrá y que la historia juzgará, el PLD hoy se encuentra en una situación De crisis. de es muy crisis difícil. y todavía el presidente Un Medina hacedor de presidentes. insiste en tener la jefatura cuando la verdad hay otros actores que ya deberían tomar el testigo. Así es, César, vamos a una breve pausa porque cuando retornemos vamos a hablar un poquito de cómo tener esa seguridad emocional, ese lenguaje emocional, ¿verdad? Que también tenemos que frenar un momento, pero también vamos a hablar un poquito de ti. Así que vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana es el creador de líderes, como él dice, hacedor de líderes, también es un coach de vida y también otras facetas. Estamos hablando de César Boyero y con él hemos hablado de interesantes temas. Un hombre con más de 20 años de experiencia en estos temas. Y dejé otra preguntita en el bloque anterior. Te he sacado el jugo y me falta mucho más. Pero más que ustedes yo creo son que yo voy a tener que hacer testigos. otro perfil, Usted otro hoy programa. sábado es testigo de lo que está pasando aquí. Sí. Y vamos a hablar un poco de inteligencia emocional. Señores, la inteligencia emocional es sumamente importante en estos tiempos. Cuidarla, cultivarla y saber hasta dónde tú debes de llegar y hasta que no. Y no estamos hablando solamente en el segmento político, sino también en la vida cotidiana de cada ser humano. Yo soy el que digo que la inteligencia emocional
es uno de los primeros pilares que debe estar en curso desde temprana edad. Porque todas las respuestas y todas las decisiones que usted toma termina siendo emocional. Pero nadie lo educa de manera emocional. Entonces hablamos, por ejemplo, del miedo. Usted sabe, usted que me está escuchando, que el miedo apenas es una alerta que le dice, cuidado, presta atención, cuídate. Ese es el trabajo del miedo. Hasta ahí llega realmente el miedo. No es frenarte el miedo, o sea, frenarte. Es una alerta. Es tan sencillo como una alerta. Lo que pasa después es que tú te creas un estado emocional porque no te concentras en la evidencia de lo que está ocurriendo. Sí. Y comienzas a pensar y a fabularte historias y situaciones que no tienen nada que ver con la vida real. Por ejemplo, cuando usted se está separando, en esa separación, cómo va a ser la separación, si su marido va a ser agresivo, si la va a tratar mal, si le va a quitar a los hijos, si va a perder lo mucho o poco que tiene, si le van a quitar las propiedades. Y a lo mejor el hombre está lejos de eso. O el hombre que piensa que también la mujer me va a quitar le va a quitar todo. No me va a dejar ver mis hijos. Y muchas veces eso se termina materializando, pero porque yo lo termino vendiendo de esa manera y la gente termina haciendo más. Y muchas veces esos mismos miedos lo que traen es la torpeza trae los errores traen las equivocaciones y luego no hay nada que hacer. Entonces tú ves que las parejas que terminan separándose de mutuo acuerdo terminan con conflicto porque no saben gestionar esa emocionalidad. Pero además el miedo al final lo que te trae es eso, es alerta, cuidado, porque está asociado al cerebro reptil, que es el que trae la información genética de años de supervivencia y luego pasa a la parte emocional, que es el que termina reaccionando. Y esa dándole un boche a un ser humano. Esa reacción está asociada, y cuidado usted que me está escuchando, está asociado a su creencia, a su formación, a lo que usted piensa, a lo que usted define de lo que es su vida o lo que le han enseñado a definir de lo que es su vida. Ahora, César, por ejemplo... Para terminar, y luego termina el racional. Ahí es donde desemboca todo, que es cuando nos detenemos a pensar realmente qué es lo que está pasando. Pero muchas veces, antes de llegar al racional, actuamos desde el emocional. Y cuando nos equivocamos en la actuación desde el emocional, porque no nos damos el tiempo de pararnos, de filtrar, filtrar y entender y comprender cuáles son las evidencias de lo que está ocurriendo, actuamos de manera inconsciente y ahí vienen las situaciones que muchas veces terminan de manera desafortunada. Ok, entonces, ¿qué hacer en este sentido? Y lo digo, señores, en todo el sentido de la palabra. Insisto, no tanto la inteligencia emocional para los políticos, que es fundamental para mí. Yo diría que el papá aquí de la inteligencia emocional es el doctor Leonel Fernández. O sea, el doctor Leonel Fernández no se deja provocar de nadie. Por ejemplo, hay otros, por ejemplo, como el Torito, que explota inmediatamente. O sea, pero no lo digo de manera negativa, sino ¿cómo yo puedo, en este caso César, el filtrar, el controlar? Me cuento hasta 10, hasta 20, hasta 30, porque es algo de la vida cotidiana. Cuando tú estás en un semáforo que una persona viene a hablarte mal, en vez de tú reaccionar, tú controlarte y llevarlo incluso hasta tu terreno, no dejar que él te lleve a tu terreno. Tú sabes que una de las cosas importantes que tenemos que aprender a entender está asociado con el ego. ¿Y por qué el ego? Porque el ego es donde tú te autoanalizas, el ego es donde tú te autovaloras, el ego es donde tú te colocas frente a la vida sobre lo que tú quieres, sobre lo que tú esperas, sobre lo que tú eres en esencia. Y cuando tú aprendes a controlar tu ego, entonces tú aprendes a entender de que tu situación emocional consta de unos factores bioquímicos y neurotransmisores que tienen que ver con lo que tú crees de la vida, lo que tú piensas sobre la vida y lo que tú esperas sobre la vida. Entonces, cuando tú aprendes a gestionar tu ego, cuando tú empiezas a entender quién eres tú y empiezas a hacerte consciente anotando de cuáles son las cosas que tú, cómo tú te comportas frente al miedo, cómo tú te comportas frente a la ira, cómo tú te comportas frente a la angustia, cómo tú te comportas frente a la alegría. Cuando tú empiezas a entender quién eres tú y cómo tú te comportas y empiezas a entender de manera consciente de qué manera se manifiesta en ti
Entonces llega algo maravilloso que es el estado de conciencia. Cuando el estado de conciencia llega a ti, entonces tú comienzas a entender tu proceso. Y ese proceso es el que te abre posibilidades. ¿Eso significa de que no vas a cometer errores? No, seguramente vas a cometer errores, pero lo vas a mitigar, porque vas a emprender, vas a comenzar a entender cómo tú te comportas frente a diferentes factores. Yo siempre le coloco un ejemplo a mis clientes cuando estamos en sesión, por ejemplo, los bomberos o los policías. Cuando usted es bombero, usted no se mete de una vez en el fuego. No, usted tiene que estudiar el ambiente. Usted tiene que estudiar el ambiente, entender situaciones, por dónde entro, cómo salgo, de qué manera usted enfrentar el fuego, cuáles son los miedos que se presentan cuando usted se está metiendo a la candela, cuáles son los peligros y cómo sortear esos peligros. Cuando tú comienzas a entender todo esto de ser bombero, llega un momento que eres el mejor bombero. Pero eres el mejor bombero porque aprendiste a entender el arte de cómo dominar el fuego. No es porque te metiste de primera al fuego. Bueno, haciendo esa analogía con nosotros, cuando usted entiende quién es usted, cuando usted entiende cómo se comporta usted emocionalmente en diferentes situaciones y cómo interactúa usted con otras personas, usted se comienza a ser consciente y comienza a tomar decisiones más inteligentes. Y es en ese punto que estamos hablando de gestión emocional. César, vamos a hablar un poquito de ti. Ya vamos a dejar un poco el tema de liderazgo, coach de vida, sobre asesoramiento político, pero me gustaría hablar un poquito de ti. Tú eres de nacionalidad venezolana. Venezolano. Así es. ¿Cuánto tiempo tú tienes? Algunos dicen que ya casi dominicano. No, tú eres dominicano, pero ¿cuánto? Inclusive cuando no hablo paso por dominicano, dice. Es verdad. Hasta que hablo. Hasta cuando habla. ¿Cuánto tiempo tienes aquí ya en República Dominicana? Yo antes de la pandemia tenía como 3 años yendo y viniendo, ya venía dándome cuenta de lo que venía pasando en Venezuela, okay, y venía como que buscando un plan B. Y estando aquí en República Dominicana en las elecciones del 19 con el 20, pues llegó la pandemia y quedé atrapado y ahí prácticamente me hice conciudadano dominicano. ¿Y cómo has podido, por ejemplo, aquí, en República Dominicana, porque yo sé que tú tienes ya aproximadamente 20 años de experiencia, pero ¿cómo aquí en República Dominicana pudiste crear lo que estás haciendo ahora mismo? O sea, viniste de otro país, tal vez no conocía a nadie aquí, ¿y cómo te fuiste, por ejemplo, entrando, mezclando, de que te vean, por ejemplo, lo que haces de manera profesional? ¿Fue difícil para ti en ese tiempo o cómo fue? Bueno, migrar tiene un duelo y a veces ese duelo se mantiene en algunos momentos de tu vida. Migrar significa dejar tus seres queridos por tratar de buscar algo mejor. Migrar significa abrirte a nuevas posibilidades, encontrar nuevos sueños, crear nuevos sueños, enfrentarte frente a un mundo desconocido. Pero la verdad es que debo ser honesto de decir que República Dominicana me ha abierto las manos y me ha acogido de una manera maravillosa, más sin embargo, pues en este proceso de búsqueda y encontrar cuál es el mejor camino, pues han habido fracasos. Pero en el coaching decimos que el fracaso no existe, sino que existe es la experiencia, y de esa experiencia pues he sacado grandes logros, se podría logros decir, y fortalezas que hoy en día me tiene frente a todas estas personas que tú dices que te estás asesorando el día de hoy. Y la verdad es que la marca César Boyero como asesor de líder en la República Dominicana tiene un antes y un después. ¿Fue difícil? ¿O qué tuviste? ¿Qué tanto? Y esa sería la pregunta. ¿Qué tanto tuvo que sacrificar en un momento César Boyero para hoy convertirse en lo que tú eres, un hacedor de líderes? La verdad que la parte más difícil fue la pandemia, porque la pandemia no fue una decisión que tú tomaste, fue una decisión que tuviste que asumir frente a una realidad mundial que no estábamos preparados y que tuvimos que sacar de abajo, salirnos, como dicen aquí en República Dominicana, debajo de una patana, para sacar lo mejor de nosotros, para poder entonces crear y meternos dentro de un mercado que es bastante competitivo y que la República Dominicana tiene algo interesante. Primero son los dominicanos para los dominicanos y luego los demás. Entonces penetrar el mercado de la República Dominicana ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso hermoso, ha tenido sus niveles de dificultad,
pero sin embargo, usted que me está escuchando, usted como emprendedor, es importante que lo entienda, de que una marca cuando está comenzando tiene un proceso entre 3 a 5 años y estamos en los tiempos adecuados donde la marca está fortaleciéndose. No me diga eso, César. No, es importante que usted lo sepa porque las marcas tienen un proceso de maduración, Lorena. Sí. La marca tiene un proceso de aprendizaje y usted tiene que saberlo. Y usted puede ver en algún momento determinado que un músico fue exitoso, la pegó el techo, una empresa de la nada hizo muchos millones, pero si usted no está preparado para el éxito, eso puede ser igual a la nada. Así como usted hizo mucho dinero, usted lo puede perder. Mira, el primer negocio que yo hice en República Dominicana, y permíteme sonreírme, cuando hicimos ese negocio, yo dije, si esto es así, Dios mío, mi vida va a cambiar. Después de ese primer negocio, escúcheseme bien, usted que me está escuchando allí y que es un emprendedor, después de ese primer negocio, pasaron 2 años antes de tener algo mejor. O sea, menos mal nosotros pudimos administrar esos recursos y no nos volvimos locos, como se dice en la jerga popular. Tirar el dinero para arriba. No era un buen dinero, fue un buen dinero, pero sirvió solamente para mantenernos. Te cerraron muchas puertas aquí, César. Más que cerrarte puertas, es que es un mercado demandante. Y aquí hay tantos asesores, César, por ejemplo. ¿Qué? Hay muchos asesores. Hay muchos asesores porque la República Dominicana tiene muchas campañas y la cultura en el mundo político se ha ido incrementando y en la última campaña, bueno, vimos un festival de asesores internacionales interesantes, propios y extraños. César, por ejemplo, esto de... Ahora, lo más importante cuando usted va a contratar a un asesor es quién es, qué es lo que realmente ha logrado. Y saber su experiencia. Y si realmente no, porque por ejemplo, tú has estado en otras otras campañas políticas, en otros países, también tú has dado conferencias, o sea, que cualquier cosa, ahí está tu background, ¿sabes? Sí. En ese aspecto. Ahora bien, César, eso de, por ejemplo, de hacedor de líderes, de coach de vida, ¿cómo nace en ti? O sea, eso fue, yo supongo que eso tú lo fuiste desarrollando tal vez desde tu adolescencia, no sé, desde que terminaste tal vez tu carrera. O sea, ¿cómo nace eso? ¿Cómo tú tienes como esa fortaleza de tú ver en otros lo que tal vez esa persona no puede ver? ¿Cómo nace eso? Tú sabes que en una oportunidad mi hermano me lleva a la Biblioteca Pública Carapita, un lugar en Venezuela, en una zona de bajos recursos. Y la biblioteca tenía un plan social con un programa hermoso que se llamaba Aventuras en Vacaciones. Y Aventuras en Vacaciones es algo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Tenía que ver con buscar a los jóvenes que tenían pocos recursos, ofrecerles que vinieran a la biblioteca a leer y la recompensa de esa lectura era unos paseos hacia la playa, hacia las montañas, etcétera, etcétera. Pues mi hermano me llevó, a mí me gustó y el primer día que yo voy a esa biblioteca veo una persona que se llama Enzo Mozzarella que aplica un comando de voz y cuando él aplica ese comando de voz en un ambiente donde todos los niños estaban gritando, estaba desordenada y era un demasiado ruido, lo que ocurrió, Lorena, fue algo que me impactó y me marcó para toda la vida. ¿Qué pasó? Y fue de que cuando él colocó ese comando, todos los niños respondieron a ese comando y se formaron al segundo llamado al frente de él e hicieron silencio. Y cuando eso pasó, yo me quedé observando con mucha atención y dije, yo quiero ser como él. Y ahí comenzó la leyenda, ahí comenzó el deseo y ahí comenzó las ganas. Por eso es que yo creo en los programas sociales, porque los programas sociales bien direccionados, bien llevados, pueden impactar de manera importante. Y un segundo acontecimiento importante en mi vida es que después de eso, al año, y esto lo digo con mucha humildad y lo digo con mucha risa porque fue increíble, al año que yo me propuse eso, ya yo estaba por encima de este amigo porque la verdad es que él se dedicaba a la parte logística y a mí me llamaba más la atención la parte operativa. Entonces fue muy fácil apasionarme y llevarme por allá. Al año ya yo estaba dirigiéndome y eso me permitió a mí desarrollar habilidades en el liderazgo
que me permitieron crecer rápidamente. Ya cuando yo llego y estamos hablando de 13 años, Lorena. Oye, 13 Cuando años. yo llego a la mayoría de edad, se me presenta la primera oportunidad de entrar en la empresa privada. Y me gano algo que era insólito para la época, para la fecha y para el momento. Y era trabajar con Petróleos de Venezuela. Me dan la oportunidad de que yo sea el coordinador de recreación para el plan vacacional de Maravén. ¿Y tú sabes qué pasó? Que un joven que venía con situaciones complejas, lo montan por primera vez en un carro privado. Lo montan por primera vez en un jet privado. Le asignan una casa privada con chofer durante un mes que duró ese plan vacacional. Y cuando yo me encuentro en esa situación, yo digo entonces, esta es la vida que yo quiero y esta es la vida que yo me merezco. Así que por eso es que yo creo en las oportunidades, por eso es que yo creo en que... Pero estabas listo para esa oportunidad. La verdad es que las circunstancias me llevaron a esa oportunidad. Sí, pero tú venías trabajando ya. La decisión que yo tomé de que yo quería convertirme en eso, me montó rápidamente en formar otros líderes y al comenzar rápidamente a crear otros líderes y a tener un área de empuje, un área de motivación, de poder convencer, incentivar y de que la cosa pasara, me llevó a esa oportunidad. Y después viene lo aspiracional, que es finalmente el mensaje que te quiero decir. Lo aspiracional es muy importante y es lo que te conecta realmente con lo que hoy en día es César Boyero y lo que cuando estábamos hablando de la marca, de cómo debería ser esa marca, en lo que me otorgaron el título y lo acepté con mucho cariño, el hacedor de líderes. Para ya ir cerrando, César, esas, por ejemplo, fortalezas, tal vez debilidades tuyas, ¿la ves en ti? Todos Porque tenemos tal vez, no, me refiero con esto de que, por ejemplo, en una persona te dice, mira, tienes que cambiar esto, fortalecer esto, hacer esto, esto y esto, porque esto te va a llevar a lo que tú deseas o te puede llevar a esto, tienes esta oportunidad. O sea, eso lo has hecho tú mismo con tu persona. O sea, tú sabes tus debilidades, tú sabes tu fortaleza y con el tiempo tú las has fortalecido y otras las has menguado. O sea, no lo digo a nivel de preparación profesional, sino por lo que estás haciendo. No sé si me doy a entender. No, te explicaste perfectamente y es una de las mejores preguntas y te agradezco que me la estés haciendo. Porque la verdad es que tú te aprendes a ser competente, tú aprendes a hacerte consciente, tú aprendes a entender sobre su gestión emocional, tú aprendes a que la gestión emocional tiene unos tiempos, aprendes a que la vida se trata de ensayo y error, pero siempre, en todo momento, en toda circunstancia, tú necesitas una mirada exterior. Siempre vas a necesitar de otro mentor. Okay. Y no de uno, vas a necesitar de muchos. ¿Cuál es tu mentor? ¿Cuál es tu mentor? Por ejemplo, yo tengo a Vladimir Berroterán, tengo a Irlanda Silva, que está ahí, tengo a José Bermúdez, tengo mi mentor en el arte de la política, que es Raniero Casoni, tengo a Antonio Castro, que fue uno de los primeros que me incentivó, algunas parejas con las que yo he estado también en algunos momentos me ha permitido crecer y desarrollarme. Eso se me lo voy a reservar los nombres. Pero en la República Dominicana he encontrado grandes personas también que me han podido orientar, que me han enseñado a entender la idiosincrasia del dominicano. Porque cada país tiene Cada país tiene su idiosincrasia, claro. Cada país tiene su maravilla. Y he encontrado en mis clientes una oportunidad maravillosa para aprender, para entender en las mujeres con que he podido compartir en esas sesiones face to face. Tú también terminas aprendiendo mucho y también terminas siendo en el proceso de comunicación una retroalimentación importante porque aprendes muchísimo. Así es. Ya para finalizar, así que todos necesitamos siempre de una voz externa. Claro, porque eso te hace también ser una mejor persona y esas debilidades que tal vez tú no ves. No me vas a preguntar quién es mi preferido. Espérate. Yo tengo una porque no te lo voy a responder. No, yo lo sé. Pero yo sé. Ahorita me insististe con los políticos porque ya tú sabes. Te comencé a mencionar nombres. Pero para finalizar, ¿con qué político dominicano te gustaría trabajar a nivel de asesoramiento, de estar con él y a nivel de los países de la región? Puede ser, bueno, en los países de la región, Estados Unidos, Europa.
Yo tengo una ventaja en lo que yo hago que me permite trabajar con cualquier tendencia política. ¿Pero con quién te gustaría? Voy. Que me permite trabajar con cualquier tendencia política porque yo no me ocupo de la parte política. Yo me ocupo de la parte del ser humano, del individuo, que muchas veces descuida cuál es su rol frente a la familia, cuál es su rol frente a sus empresas, cuál es su rol frente a su vida personal, cuál es su rol en el trabajo, cuál es su rol en la parte social, cuál es su rol en la religión, en lo que cree, en lo que piensa él y sobre todo cuál es su rol en preferencia en función de su tiempo libre. Entonces esa libertad me permite trabajar con cualquiera y a mí sí me gustaría trabajar con Juan Ariel. Ay, Juan Ariel Jiménez, mi amigo Juan Ariel Jiménez. Porque me parece que es una persona hombre brillante, que representa muy bien solidario, a la República Dominicana. Me gustaría trabajar con el presidente actual. Luis Abinader. Porque entiendo que tiene una carga y una presión importante y muchas veces esa carga y esa presión es un presidente que trabaja mucho y no porque lo escucho en el ciudadano a pie, sino porque tengo un amigo muy cercano a él que habla de eso, la persona. De la persona, y me gustaría trabajar con la persona, no con el político. Me seduce trabajar con el político. Me seduce trabajar con Omar también. Mi amigo Omar. Me seduce... Buen ser humano. Me seduce trabajar con Fellito Suberví, porque Fellito está haciendo trabajo interesante en la República, lo que está haciendo Wellington. Me seduce también trabajar con la nueva ministra que le toca ahorita el rol de la policía, que es una oportunidad única para ella. Ay, Farideh Raful, yo creo que sí, que ella necesita. Debe tener una carga y mi esperanza está puesta en ella. Importante. Sí, mucha presión. Con Michelle Ortiz. Mi amor, ese brillante. Me encanta Michelle, mi amiga. Trabajar. Diputada al Parlacén, una mujer brillante y una mujer con mucho futuro en República Dominicana a nivel político. Lo que está haciendo Carmen Barceló, Carmelija Barceló, me encanta también y me entusiasma. Y yo creo que ahí están los jóvenes. Y a nivel externo, Lo que está haciendo también Joel Díaz, que acaba de ser candidato por el PRD. Ay, Joel, mi amigo, y fue un perfil también aquí. Es un joven interesante, un excelente. joven que está estudiando, que me consta que se está preparando y que está con mucho futuro, educando. O sea, hay un camino interesante para escoger en el mundo de la mujer y en el mundo de los hombres, en donde me gustaría participar, y me gustaría participar desde la parte humana. Okay. Y me gustaría participar desde allí porque yo entiendo que cualquiera de ellos que pueda y que van a llegar a ser grandes hoy, mañana y ojalá que siempre, nunca olviden la importancia que significa el cultivar nuestro yo, el cultivar nuestro ser y lo que nosotros somos como seres humanos. César, se me agota el tiempo a nivel exterior. Una persona se acabó, esto fue terrible. Hay que hacer otro programa, otro perfil, hay que hacer, pero ya de otra manera. A nivel exterior, mencióname un nombre. ¿A nivel de quién? A nivel exterior, o sea, a nivel regional, Estados Unidos, España, o sea, un nombre con el que te gustaría trabajar, tu sueño, trabajar. A nivel de asesoramiento político, coach de vida. Me gustaría trabajar con Bukele para realmente conocerlo y me gustaría trabajar con el presidente Trump. Ya lo llamaste presidente. Bueno, él es presidente, eso nunca lo va a perder. Eso nunca lo va a perder. Bueno, César, gracias por haber estado con nosotros. ¿Quieres que hablamos del debate? Ya no hay tiempo. No hay tiempo. Ya no hay tiempo para hablar del debate. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Yo espero de que nuevamente estés aquí en Perfiles. De verdad ha sido una entrevista sumamente interesante y qué bueno ver que viniste de Venezuela y República Dominicana se ha convertido en tu segundo país, de que has logrado a nivel profesional todo lo que has hecho, pero sobre todo también has respetado y cada vez te has, se podría decir, identificado más con el dominicano. Me encanta ver lo que estás haciendo. No, y yo le doy gracias a la República Dominicana. No, tenemos que tomar un cafecito después. Claro que sí. Le doy gracias a la República Dominicana por abrirme las puertas, a ti, Lorena, por invitarme a tu programa aquí en Perfiles. Un programa que sin duda alguna está rompiendo, porque está hablando precisamente de la esencia. Y yo creo que allí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Y es allí donde yo lo invito a ustedes a que escuchen este tipo de programas, porque hay que conocer al ser humano. Y hablando del ser humano, pues esto de liderizar su vida es importante.
Aprende a conocerte, aprende a entenderte, aprende a digerirte, aprende a saber quién eres tú, porque eso te va a hacer mejor persona, eso te va a permitir conectar mejor y eso te va a facilitar entonces lograr lo que tú quieras en la vida. Según tu proyección, espérate, ¿Trump o Kamala gana? Fue un placer compartir con todos ustedes. Nos vemos en la próxima entrevista. En el próximo perfil estaremos hablando de todas estas y otras más interrogantes. Así es. Gracias, César, por haber estado con nosotros. Y a ustedes no se muevan. Vamos a una breve pausa comercial. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Yo espero que ustedes hayan disfrutado del perfil de esta semana. El hacedor de líderes, César Boyero, además coach de vida. Temas sumamente interesantes, sobre todo que les permiten a uno el saber cómo uno puede desarrollar esas, se podría decir, no debilidades, porque también las debilidades tenemos que trabajarlas, pero sobre todo esas características, esa esencia que tenemos como seres humanos para que nos podamos desarrollar en los diversos quehaceres de la vida. Así es que de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y el perfil de la semana que viene será sumamente interesante, igual que el de este día. Señores, hasta entonces.